Gracias. Es un honor participar en esta conferencia. Nos hemos reunido en Nueva York como líderes religiosos, académicos, activistas y víctimas del genocidio para hablar de un asunto esencial de la persecución de los cristianos en el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Tradiciones antiguas que vivieron allí durante milenios se ven amenazados con el exterminio. Es un privilegio hablar con ustedes como asesor de comunicaciones políticas del congresista Forsenberg. Antes de hablar de nación de genocidio y sus consecuencias políticas, quisiera confesar que me siento sacudido. El congresista me acaba de mandar por correo una carta proveniente de alguien que no puedo mencionar. Contiene detalles horribles con cronología sobre ejecuciones por parte de ISIS de las sacerdotisas en Yemen. Las amarraron, las dispararon en la cabeza y luego tiraron sus cabezas con golpes, igual que destruyeron los artículos religiosos de la Virgen, los crucifijos, el altar y el tabernáculo. Los militantes ejecutaron a las víctimas. El padre, como voy a llamarlo aquí, fue al convento rápidamente porque ahí estaban muchos. No quería que el cuerpo de Dios tuviera la misma desecreción que se estaba imponiendo a los artefactos y a los cadáveres de las monjas. Una monja sobrevivió al masacre. En la carta dice que ella dijo que estaba triste de estar sola, de que estaba triste de no haber muerto con sus hermanas. Los cristianos de todo el Medio Oriente y sobre todo en Siria y en Irak sufren atrocidades similares todos los días. Como dice la carta, el padre le dijo a las monjas: nosotros debemos estar listos para ser mártires. En una oportunidad extraordinaria, hoy al padre Francisco estaba dando una pequeña cruz que pertenecía a un hombre sirio joven que había sido capturado por los yihadistas y le dijeron que podía convertirse o morir. Él decidió seguir con su tradición antigua, escogió a Cristo y lo decapitaron. Su madre pudo recuperar el cadáver y el crucifijo y pudo enterrarlo. Luego ella huyó a Europa y encontró al sacerdote que la apoyó y le dio a él el crucifijo como agradecimiento. Estos acontecimientos llevaron a un momento profundo en que la cruz llegó a manos del Padre Santo. La experiencia tuvo lugar al final de una conferencia internacional de agosto pasado, cuando el congresista Fortenberg y yo nos reunimos con otros políticos y parlamentarios del mundo entero. Nos reunimos en Roma para elaborar iniciativas estratégicas para promover el bien común. En la primera noche de la conferencia, un patriarca del Medio Oriente se hizo a la asamblea sobre el problema de los cristianos en Siria y en Irak y pidió acción, y se reunieron los legisladores para ver qué podían hacer, qué podría hacerse para crear conciencia internacional sobre el desastre humanitario y ofrecer más apoyo para estas comunidades en este momento de mayor necesidad. Para responder, el congresista Fortenberg y yo elaboramos una resolución
para declarar las atrocidades contra los cristianos, los yazidis y otros grupos minoritarios étnicos como genocidio. Una copia de esta resolución fue entregada al Papa Francisco en la reunión privada en que recibió también la cruz. Cuando regresamos a Estados Unidos en septiembre de 2015, presentamos un proyecto de resolución en la Cámara de Representantes y hubo apoyo inmediato en el Congreso. La acción de las ONGs, de las comunidades, de los líderes religiosos, de los políticos, los periodistas y muchos otros. Todos ellos ayudaron a lograr un cambio en una controversia de 6 meses sobre si el Departamento de Estado, que se decía que está considerando la designación de genocidio, excluyendo a los cristianos, no iba a tener la determinación ecuménica incluyente. Una coalición internacional empezó en la conferencia de Roma y reconoció la realidad de que ISIS comete genocidio. El Parlamento Europeo, la Asociación Internacional de Académicos que se preocupan de genocidio, la Comisión de Estados Unidos sobre la libertad religiosa, el Papa y los candidatos presidenciales de los dos partidos y muchos otros manifestaron solidaridad en cuanto a decir que era genocidio. Una alianza se formó para enfrentar los ataques bárbaros de ISIS. Después de obtener 213 coautores de ambos partidos en la Cámara, en un momento en que ha habido enormes divisiones políticas en nuestro país, la Cámara de Representantes el mes pasado aprobó la resolución condenando el genocidio. El voto fue 393 contra 0. Fue una aprobación unánime e histórica. La declaración fue muy clara. El genocidio es mayor que todas las divisiones políticas. La Cámara se expresó con una sola voz. Se reconoció y se condenó la violación de la vida y del orden. 3 días después, el 17 de marzo, el secretario de Estado, señor Kerry, y el Departamento de Estado, el día que vencía el plazo para la determinación de genocidio, llegaron a la misma conclusión. La esencia de la resolución ahora es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. Es solo la segunda vez en la historia que Estados Unidos ha hecho una declaración sobre genocidio, aunque sigue habiendo genocidio. La violencia horrible de ISIS contra los cristianos y yazidis, minorías chiíes, ahora tiene su nombre apropiado, genocidio. El secretario Kerry debe ser encomiado por esta designación importante. El genocidio no solo es una grave injusticia para las comunidades, es una agresión contra la dignidad humana, es un ataque contra la civilización misma. Estados Unidos ahora se ha expresado con claridad y con su autoridad moral. Reconocer que este genocidio tiene consecuencias que van más allá de la definición de esta tragedia. Nuestra posición va a crear más conciencia internacional y el escándalo del silencio y de la indiferencia, y se va a crear condiciones previas para la protección y reintegración de las minorías en sus patrias ancestrales. La designación del genocidio abre el camino para más consideraciones políticas sobre la seguridad necesaria que debe existir en la región. La campaña en el Congreso para reconocer el genocidio realmente tuvo gran interés en Capitol Hill. Antes había demasiado poco interés al respecto. Ahora hay capital legislativo masivo para elaborar instrumentos para apoyar a los cristianos y otras minorías religiosas en el Medio Oriente.
Tenemos que actuar ahora. Ya no hay más tiempo. El espectro de políticas va desde asistencia a los refugiados hasta asistencia humanitaria y el recalibrar esta ayuda, el patrocinar asociaciones público-privadas para el desarrollo sostenible. La política de la seguridad es un elemento de todo esto también. Por último, es necesario llegar a una conclusión común, una forma de apoyo político que permita que estas comunidades mantengan el lugar que les corresponde en los hogares de donde fueron terriblemente expulsados. En segundo lugar, creo, como muchos otros ahora en el Capitolio, que es necesario pedir el establecimiento de un lugar seguro y pluralista en la zona. Esto requiere 3 etapas esenciales: nueva seguridad, reasentamiento mediante política de derecho al retorno y revitalización. Un elemento esencial es restaurar una especie de economía que funcione con inversiones exteriores y aprovechando la riqueza de la región y sus recursos naturales. También hay muchísimas tierras, se puede ir allá en invierno y ver sitios verdes. Se ve agricultura y agua. Es hermosísimo y ofrece mucho para sostener a las personas humanas. Aún más, es un mar de petróleo que no sea utilizado, pero con los mecanismos apropiados se puede extraer y exportar o refinar. Todo esto depende del primer aspecto de la seguridad. Ahora hay 3.500 cristianos que oficialmente están trabajando con los Peshmerga, que es el ala militar de Kurdistán de Irak. Hay 8.000 voluntarios yazidis de seguridad. Son personas entrenadas con armas y están dispuestos a actuar otra vez en una alianza ecuménica para reclamar sus hogares. No es solamente una fantasía, es algo que tiene que suceder lo más pronto posible para que los cristianos, yazidis y otras minorías étnicas y religiosas puedan recrear lo que antes era una rica diversidad de la región. Hay otras unidades, como las de protección, que trabajan junto con el gobierno en Bagdad. Pero como sabemos, Siria e Irak están bajo presión cada vez mayores. Su mapa se parece cada vez más a pedacitos geopolíticos. No sabemos cómo va a acabar todo esto. Hay oportunidades para un realineamiento. Yo creo que esto es inevitable. El sectarianismo y las fracciones acaban de erosionar lo que conocemos. Tenemos que adelantarnos a todo esto. Y en toda solución política futura hay que garantizar que los cristianos y las otras minorías tengan voz y un verdadero interés real en todos los resultados políticos que puedan obtenerse después del proceso traumático. Quiero concluir con una última historia que termina con más esperanza que la primera. Omar es un yazidi que huyó a Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los yazidis que viven
en el distrito del congresista. Ahora él vive en West Virginia. Ese ha matado a muchos de sus parientes y su madre recientemente fue liberada solo a gran costo en Marruecos. Él regresó a Sinjar después de la liberación el otoño pasado. Mientras estaba allá, hizo una cruz con 2 palos. Y cuando le dispararon con un rifle de asalto, subió a unas paredes de una iglesia cerca de donde antes había vivido, una iglesia que ISIS había destruido. Y él puso ahí esa cruz encima de las ruinas. Era una señal de solidaridad con los hermanos y hermanas cristianos. Omar estaba en la galería del Congreso cuando se aprobó la resolución sobre el genocidio. Después de que fue a la oficina en que le dijo al congresista y me dijo a mí que había hecho su señal porque los cristianos de Sinjar que vivir en paz con los yezidis. Como nos dijo Omar, eran mis vecinos, eran los amigos. Los cristianos, los yezidis y otros deben seguir siendo parte esencial del Medio Oriente, una serie de grupos religiosos y étnicos. Ahora tienen nuevas posibilidades de esperanza. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Nos agrada mucho que esté aquí representando algo muy importante. Gracias por su trabajo por todas las minorías en el Capitolio. Muchas gracias.